Que tu pregunta introductoria, ¿cuándo comienza la vida humana para el derecho? Es mucho más complejo de que dar esta respuesta en sí, porque trae, entre otras cosas, toda la estructura y el régimen de los embriones, desde cuándo se puede celebrar abortos lícitamente, e inclusive, usted tenía una problemática que le escuchaba con atención, era la persona concebida, y que qué estatus se le debía dar a las personas concebidas. Todo esto en nuestro país ha tenido una desventaja y una ventaja. La desventaja fue que nosotros teníamos un Código Civil de más de 100 años. En ese Código Civil de Vélez Sarsfield, el viejo Código Civil de Vélez Sarsfield, diríamos, la regulación se basó en el romanismo puro, desde toda la concepción, hasta hace 9 años se reformuló el Código Civil, se derogó ese antiguo Código Civil de Vélez Sarsfield y apareció el Código Civil y Comercial, que es donde se produce el primer debate profundo respecto de algunos aspectos que han sido tratados. Anteriormente, en el año 94, se introdujo a nivel constitucional el tema el tema de la introducción al rango constitucional de los tratados sobre los derechos humanos. Este es el contexto global general que estaba. Para Vélez Sarsfield, en el Código Civil derogado, fue muy raro lo que ocurrió, porque Vélez Sarsfield no comienza definiendo qué es lo que era persona en sí, sino que comienza por definir lo que empieza por la persona de existencia ideal. Pero en general dijo, son personas todos los entes susceptibles de adquirir derecho y contraer obligaciones. Y acá aparece un punto de coincidencia con el profesor que me ha precedido, que ya comenzamos de la definición misma de persona con la indeterminación, que en ese momento se justificaba la indeterminación, por cuanto no existía una evolución científica apropiada. Por eso, cuando define y sigue definiendo posteriormente, hace una definición, dice, todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal o personas jurídicas. Va por descarte, dando el concepto de persona jurídica. Pero en lo que nos interesa a nosotros es que esa indeterminación la trae para definir propiamente a las personas de existencia visible, que como se le decía en ese momento, y hoy se le dice personas humanas. Y dice, el artículo 51 decía, ya está derogado, todos los entes que presenten signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible. Como comprenderá, estoy en este momento en una estructura eminentemente normativa, tratando de transmitirle cuál fue la historia normativa de nuestro país. Las personas de existencia visible son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Se reputan tales todos los que este código no están expresamente declarados incapaces. Pero el tema más clave, está que de la existencia de las personas antes del nacimiento. En la Argentina nunca existió problema en la clasificación de las personas. Antes del nacimiento se las reconoció desde siempre, desde el inicio, desde el Código Civil de Vélez Sarsfield, se las reconoció como personas por nacer. El punto de referencia, es decir, se le dio derecho a estas personas por nacer antes del nacimiento. Solamente estaba condicionado a que naciese con vida la adquisición de aquellos derechos, inclusive hasta derechos hereditarios, etcétera, etcétera. Tenían esa posibilidad personas que estaban concebidas al momento de fallecer el causante de la sucesión. Y la existencia de las personas antes del nacimiento dice, desde la concepción en el seno materno, y subrayo en negritas, en el seno materno, comienza la existencia de las personas antes de su nacimiento.
pueden adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido. Estos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera un instante después de estar separados de su madre. Evidentemente, lo que no define, o sí define, es la concepción en el seno materno, está definiendo el codificador Versalles. Hay un detalle que es lo que caracterizaba, un detalle anecdótico, pues, qué es lo que caracterizaba a la persona, cuál de las cualidades, y en la nota del artículo 70 dice, finalmente, después de hacer una descripción, dice, parece que la cabeza debe representar la forma de humanidad, representa la forma de humanidad. Esto viene a colación, ¿por qué? Porque cuando ustedes tengan la problemática que voy introduciéndosela para alguna otra oportunidad, de los mellizos gemelos, de los gemelos, ¿es una persona o son dos personas? En nuestro Código Civil se define que son dos personas porque tiene dos cabezas. Cuando tengan dos cabezas son dos personas. Esa es una circunstancia anecdótica que vamos agregando a todas estas dificultades que tiene el tema. Ahora bien, llegada la reforma del año 2015, se plantea toda la problemática y hay una gran discusión y aceptando que tiene algunas cuestiones políticas serias toda esta temática, diríamos política en serio, no política seria, comenzó la influencia de ciertos sectores hacia impedir que el aborto, entre otras cosas, discutir el tema de cuál es la naturaleza jurídica del embrión. Y evidentemente todo esto estaba ayornado, como dice el ponente precedente, ayornado por la ciencia, porque la ciencia en el año 2015 era diferente a la que existía en el siglo XIX. Había evolucionado fuertemente y nos traía problemas severos. Cuando les voy a mandar el PowerPoint para que lo tengan, lo puedan pasar con más facilidad, ahí aparece hasta la foto de un trillizo clonado porque tienen la misma huella digital los tres. Pero ¿qué pasa con la reforma al código desde el punto de vista normativo? Que el artículo 19 dice que trata el comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción, pero no dice más nada. ¿Cuál es el detalle diferencial que tiene con la definición de Vélez-Arfiel? Que no dice la concepción en el seno materno, no dice, este artículo no lo dice, pero el artículo 20, que es el siguiente, dice que trata la duración del embarazo, época de la concepción, y habla de la época de la concepción y asimila embarazo con la época de la concepción, el artículo 20. Época de la concepción es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento. Acá se da una respuesta, por lo menos temporal, de cuándo es el lapso de concepción, en qué momento se produjo la concepción del ser humano aproximadamente. Va de suyo que no da una respuesta científica, sino que hay una respuesta indeterminada en el tema. Ya sabemos que embarazo es la preñez, la gravidez, es el estado en que se halla una mujer gestante, por lo tanto la concepción está muy vinculada con este tema del embarazo. Entonces, a partir de eso, podemos afirmar que en forma indirecta, la concepción de un ser humano se forma en el seno materno. ¿Por qué? Porque el embarazo solamente se puede producir en el seno materno. Se mantendría indirectamente lo dicho por Vélez-Arfiel. Los plazos, ya los mencioné. Y al embrión
se les reconoce como el embrión ya en la concepción dentro del seno materno, se les reconoce como persona por nacer desde la concepción en el seno materno. Ahí no define si es solamente de la anidación, en qué momento, como lo explicaba muy bien explicado por el profesor que tuvo al inicio la palabra. No marca la diferencia, sino que dice cuando está concebido en el embarazo, en el periodo de embarazo, siempre contando desde la fecha del nacimiento. Esto es lo que ha ocurrido y lo que ocurre en la normativa argentina. Se vuelve a reiterar el nacimiento con vida que se le da. Pero hay un detalle que, que se comienza a hablar con el tema de la reproducción médicamente asistida y también en una norma transitoria se difiere la discusión del estatus jurídico del embrión, porque esa fue casi una decisión, diríamos, concordada entre en concreto, entre el clero y los otros sectores que procuraban más de vanguardia o abortistas. Allá en la Argentina se presentan con pañuelos verdes y los no con pañuelos celestes. En Argentina esa es la identificación que se da. A partir de eso, el tema, evidentemente, al aparecer la reproducción médicamente asistida como un derecho que se le da a las personas para concebir, comienza a decir aquel misterio que se hablaba de la concepción dentro del seno materno. Hay un misterio que solo Dios sabe cuándo se produce, era porque no había respuesta médica. Se saca del seno materno la reproducción y se hace lo que se dice la reproducción in vitro o asistida, y que va generando una problemática nueva. Es la independencia del embrión de la persona gestante, de la mujer gestante. Se independiza porque está en el laboratorio el embrión y la mujer gestante está a la espera de ser asistida médicamente con ese sistema. Esto va generando muchas consecuencias jurídicas y sociales, porque el código nuestro prohíbe la alteración genética del embrión que se transmite a la descendencia. Es decir, no puede haber manipulación de los embriones genéticamente. Se empieza a hablar del consentimiento informado renovable, un nuevo régimen de filiación, con toda la complicación que tiene reconocer un nuevo régimen fuera del natural, el adoptivo, por la filiación por asistencia médica. ¿Por qué tiene que ver? Porque ahora puede que sea o no sea el huevo cigoto formado o el embrión por los aportes realizados por la pareja. Pueden haber aportes externos y ahí también viene el derecho a la identidad en juego. En todo esto aparece el derecho a la identidad porque se debe resguardar la identidad de la persona donante del embrión. Como puede ser también, y una cosa novedosa, realmente distinta, difícil, está en que se permite en la legislación argentina que haya un heredero post-mortem, es decir, un heredero que ni siquiera estaba concebido al momento de fallecer el causante. Esto es una novedad distinta. ¿Por qué? Porque el heredero post-mortem está crioconservado y luego de fallecido la persona puede ser implantada en la madre gestante o en una tercera persona. También puede ser implantado con la autorización de la madre gestante, que no, como hay muchísimos casos. Entonces, todo esto va generando una serie de dificultades. En la medida que se separa el embrión del seno materno, aparece toda una necesidad del estatus. Técnicamente, hoy en Argentina, el embrión es una cosa con naturaleza humana. En general se dice que es una cosa porque no hay otra clasificación, o cosa o persona.
Una cosa que tiene naturaleza humana, capaz de evolucionar y transformarse en una persona humana cuando es introducida al seno materno. Todo esto viene a colación en esta brevísima charla que vamos a dar, o sea, a conversar con este conversatorio, porque la preocupación que tenía el amigo que me ha precedido en la palabra, luego de hacer el doctor Elvis Moreno, luego de hacer todo un análisis biológico del tema, llegó a una conclusión que yo comparto: la indeterminación. La biología tampoco tiene una respuesta cierta a decir, desde este momento se es persona humana. A ello, creo que debemos agregarle algo más difícil, de explicar y de resolver, si no es con el apoyo de la ciencia. Hoy ya la ciencia está evolucionando y está aseverando que la memoria de Joel, mía y de los otros, de Carlos, Alberto, de Juanpi, por ejemplo, que están entre los asistentes, no se pierde con la muerte de la persona, sino que se va con el espíritu. Entonces, acá estamos viendo, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿cómo se entienden conformados ustedes? Se van a entender conformados por un cuerpo y un espíritu. Llámale espíritu, alma, energía, éter, como quieras llamarse, pero hay algo más. No es la materia, el soma puro, lo biológico puro. Es decir, hay una comunicación más que está en juego en cada uno de nosotros cuando vivimos. Como decía Jean-Paul Sartre, la muerte es parte de la vida. El más allá él desconocía, no aceptaba el más allá. Pero los que aceptamos el más allá, tenemos que decir, ¿y cuándo comenzamos? Esa es la otra pregunta que debe dar la ciencia. Hoy, para definir el tema de cuándo conversamos, es muy importante desde cuándo hay el compromiso entre el embrión ya evolucionado y un espíritu que va a ingresar a ese cuerpo al momento de nacer. Entonces, estas son preguntas que nos debemos hacer hoy, y creo que la gran revolución no solo está en la biología, sino también está en que la ciencia dé respuesta de la existencia del espíritu y cuando se compromete con esa persona. Esto que les comento fue una inquietud, y yo lo he conversado con distintos tipos de religiones sin ningún problema, y siempre hay una respuesta que difiere únicamente en el tiempo, pero todos aceptan la coexistencia del cuerpo y el espíritu en las personas por nacer. Esto, hoy por hoy, que no tiene respuesta, deberá la ciencia definirla para más adelante y va a marcar la naturaleza cierta del embrión antes de ser concebido fuera del seno materno, si es una cosa con naturaleza humana simplemente y que puede desde algún momento ser o no ser abortado, y de cuándo ese aborto produce o no produce un daño general y hasta cuándo puede ser autorizado. Son muchas las respuestas que la ciencia nos está debiendo y que todavía aún no se pueden dar. Hasta hoy el esquema que está dado por presunciones, por distintas opiniones, y yo le he agregado una más que creo que corresponde a la biología, a la ética, a todas las ciencias que deben converger para dar una respuesta a las preguntas que cuándo comienza la vida para el derecho, debe ser cuándo comienza la vida para la vida misma, y que el derecho va a reconocer. Por ahora, el derecho no tiene la respuesta de la ciencia. Los legisladores quizás deban investigar muchísimo más para poder precisar en algunos casos que ya tengan certeza científica, pero mientras no se tenga certeza científica, a veces es preferible jugar con una indeterminación. En la Argentina, el tema
del aborto, no aborto, se aceptó. En Argentina está permitido el aborto terapéutico, el aborto del artículo 84, también por violación y demás. Y el juego político está en dos valores: la dignidad de la mujer versus el derecho a la vida. El derecho a la vida es la dignidad. Yo personalmente entiendo que el derecho a la vida prima sobre la dignidad. Algunos entienden que la dignidad está por encima de la vida. Esto no es, nadie tiene la última palabra, pero cada uno debe entenderlo. Creo que el tema que nos ha planteado el profesor Joel Chipana, o Chipana catalán, es sumamente interesante y merece una continuidad y profundidad en nuestros estudios permanentes, porque hoy tenemos más preguntas que respuestas, y preguntas graves, severas, serias, porque no jugamos con algo pequeño, jugamos con la vida, y la vida es una cosa sagrada para la evolución humana. Sencillamente quería compartir estas reflexiones. Si me dicen que hay intereses, sí hay intereses, y no solamente son políticos, hasta hay intereses económicos, empresas de crioconservación. En algún momento he tenido que comentar un fallo a donde ya están crioconservando las células madre para el futuro recomposición de enfermedades. Mira hasta dónde está llegando la ciencia, y en paralelo con este tema, y que requieren otro tipo de respuesta. En ese caso, falló la crioconservación y se perdieron todas las células madre, y se clamó el resarcimiento que fue acordado. En Argentina, en un momento, se le exigía que se pronunciase sobre el aborto permitido, y políticamente no se daba respuesta porque había un presidente o una presidenta que no quería dar esa respuesta. Pero la paradoja en el caso Lam fue que hacen el mismo juego de los valores, y cuando resuelve la Corte, porque vino de Neuquén el planteo, cuando resuelve la Corte Suprema, que permitiendo la interrupción del embarazo, diríamos, ya el chico había perecido hacía tiempo el embarazo. En palabras, la Argentina tiene claro que la persona para el derecho comienza desde la concepción, en el seno materno, y fija plazos presuncionales porque aún no tiene respuesta. La persona por nacer, que se le llama, se les reconoce un sinnúmero de derechos. Estos derechos que se les reconoce están condicionados a que nazca con vida. ¿Y cómo será que hoy también se le está reconociendo ni siquiera a una persona por nacer, a un embrión se le está reconociendo, si es concebido, si evoluciona y nace con vida, se le considera que es heredero de una persona que murió antes de que él haber sido comenzado con la concepción en un seno materno? Espero que la verdad, que en síntesis no hemos dado respuestas, sino que son interrogantes. Quizás la respuesta de la norma sea una ambigüedad que permite englobar hoy por hoy las respuestas que se pueden dar en cada caso en particular. Siempre con la premisa de que debemos tutelar la vida y también la dignidad de los seres humanos. Gracias.